Bienvenidos a otro video más en Aprendiendo con Armando. Esta vez vamos a tratar el tema de propiedades de las potencias. Pero, ¿para qué nos sirven estas propiedades? Bueno, estas propiedades de las potencias a nosotros nos van a ayudar para operar o bien para simplificar distintas expresiones que pueden ser complejas. Dentro de las propiedades de estas potencias vamos a encontrar muchas. Cada una tiene a lo mejor su grado de complejidad, pero vamos a revisar una por una. Veamos la primera, es decir, potencias que tengan una base negativa. Vamos a tener, o se pueden dividir estas en dos. La primera que nosotros vamos a ver es la siguiente, nos dice que son potencias con base negativa y que su exponente sea par, el resultado nos va a salir de tipo positivo. ¿Cómo cuál? O un ejemplo para entenderlo más. Veamos. Por ejemplo, un -2 al cuadrado. ¿Ok? Vamos a recordar que este número va a ser nuestra base y que este 2 es nuestro exponente. ¿Ok? Una vez que nosotros sabemos o identificamos cada uno de estos, ahora sí vamos a revisar que nos dice cuando el exponente es par, es decir, este 2. Si vemos, el 2 es un número par. Por lo tanto, entonces, nuestro resultado será un número positivo. 2 por 2 nos da el 4. Y es como si multiplicáramos negativo por negativo, pues nos va a dar un positivo. Si a lo mejor todavía tienes algunos problemitas con esto de los signos, aquí en el canal de YouTube, aquí tenemos ya un video donde puedes revisar y puedes saber cómo se ocupan estos signos, cuáles son las reglas de estos signos para que después puedas continuar con estas propiedades. Entonces, de esta manera es como nosotros representamos potencias que tienen una base negativa, pero que su exponente es par. Entonces, cuando suceda eso, el resultado siempre va a ser un número positivo. Ahora bien, vamos a pasar ahora del otro lado. Es decir, estas que están aquí, miren. Veamos, ¿qué nos dice? Potencias con base negativa nuevamente, pero que su exponente sea impar, entonces el resultado que nos va a arrojar este va a ser de tipo negativo. ¿Como cuál? Vamos a ver un ejemplo bien rápido. Por ejemplo, otra vez este -2, pero ahora elevado al cubo. El número 3, nuestro exponente 3, es de tipo impar. Por lo tanto, nos va a dar un número negativo. Así es que 2 elevado al cubo va a ser 8. Y entonces el signo es de tipo negativo. ¿De dónde sale este signo o por qué sale de tipo negativo? Veamos. Vamos a hacerlo con el puro signo. Esto es lo que se representaría elevando solamente el signo al cubo. Entonces, cuando lo solucionamos, va a ser de la siguiente manera. Menos por menos nos va a dar más. Y este más por menos nos va a dar menos. Es por eso que salen de tipo negativo. Y así lo podemos ir realizando con cualquiera que nosotros hagamos. Pero hay que tener mucho cuidado en esta propiedad. ¿Por qué? Veamos aquí abajito algo bien importante que nos dice, no es lo mismo este -2 encerrado entre paréntesis elevado al cuadrado que este -2 que no está entre paréntesis. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo encerramos dentro de estos paréntesis, entonces este cuadrado nada más estaría involucrándome a lo que es el 2. Nada más me involucraría a este 2.
¿Ok? Entonces, cuando nosotros digamos que nuestra base es negativa, siempre hay que ponerle estos pequeños paréntesis, porque de lo contrario, entonces solamente involucraría al número. Por ejemplo, veamos de este lado, menos 2 al cuadrado, si vemos, este cuadrado solamente está involucrando a esta parte, no está involucrando al signo que tenemos, solamente al 2. Por lo tanto, entonces 2 al cuadrado es 4 y el signo se sigue conservándose. Entonces aquí vamos a tener mucho cuidado cuando veamos este tipo de expresiones. Cuando no lo veamos dentro de paréntesis, significa que entonces nuestro exponente solamente está tomando en cuenta al número, no al signo completo. Vamos a pasar a la siguiente propiedad. Veamos. Cuando tengamos nuestra base como 0 o cuando la tengamos como 1. Cuando la base es de tipo 0, el resultado siempre va a ser 0. Por ejemplo, si yo tengo de base 0, pero mi exponente es 3, nuestra propiedad nos dice que el resultado va a ser 0. Puedo tener a lo mejor otro exponente, pero nuestra propiedad no lo está indicando. Entonces, cuando veamos que tenemos una potencia con una base 0, nuestro resultado va a ser 0. Ahora bien, vamos a pasar del otro lado. Veamos qué nos dice del otro lado. Cuando la base es 1, el resultado siempre será 1. ¿Como cuál? Veamos este 1 elevado al cuadrado. Y el resultado es 1. Veamos, por ejemplo, este 1 elevado a la quinta. ¿Por qué siempre nos va a salir 1? Vamos a verlo aquí abajito. Este 1 nos está diciendo que se va a multiplicar 5 veces, entonces es 1 por 1 por 1 por 1 y por 1. ¿Ok? Entonces, cuando multiplicamos 1 por 1 es 1. Y este 1 multiplicado otra vez por 1 nos va a dar 1. Y este otro multiplicado nuevamente por 1 nos va a dar 1. Y el 1 otra vez multiplicado por 1 nos va a dar 1. Por eso es el resultado. Es por eso que de esta manera se cumple esa propiedad. Entonces, aunque nosotros tengamos un exponente muy grande, si vemos que nuestra base es 1, por lo tanto el resultado siempre será 1. Pasemos a la siguiente propiedad. Exponente 0 y exponente 1. Vamos a ver. Cualquier número con exponente 0, el resultado siempre va a ser 1. Ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, si yo tengo 50 elevada a la 0, el resultado va a ser 1. Si tengo, por ejemplo, 200 elevada a la 0, su resultado siempre va a ser 1. Entonces, de esta manera cumplimos nuestra propiedad. Vamos a pasar ahora del otro lado. ¿Qué nos dice? Cualquier número con el exponente 1, el resultado siempre será el mismo número. Vamos a ver, por ejemplo, 50 elevado a la 1 nos va a dar el mismo número, la misma base, entonces va a ser 50. Si tengo 300 elevado a la 1, nuevamente va a ser la misma base entonces y es 300. ¿Por qué? Porque es como si multiplicáramos 300 por 1, 50 por 1. Entonces, por eso es que se cumple esta propiedad, por eso es que de ahí nace esta propiedad. Vamos a pasar a las siguientes. Nos dice de la siguiente manera, multiplicación de potencias que van a tener la misma base. ¿Cómo es esto? Bueno, el resultado siempre nos va a otorgar la misma base,
pero sumando ambos exponentes. Recordando aquí, por ejemplo, tenemos esta pequeña formulita que nos dice a elevada a la n por a elevada a la m. ¿Cuál es la base en este caso? La letra a. Y nuestros exponentes van a ser n y m. Por ejemplo, si yo lo hago como un 2 por 2 elevada al cubo. Veamos. ¿Ok? Entonces, este 2 es igual que este, es decir, nuestras bases son iguales, pero nuestras potencias, nuestros exponentes son distintos. Vemos que aquí tenemos un 2 y de este lado tenemos un 3. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dice la propiedad? Vamos a conservar la misma base, es decir, el mismo 2 se conserva, pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sumar nuestras potencias, es decir, este 2 lo vamos a sumarle 3. Y entonces al resolver esto nos queda que el resultado total va a ser 2 elevada a la quinta. Y entonces este es nuestro resultado. ¿De dónde sale esto o por qué sale esto? Bueno, por ejemplo, vamos a verlo bien rápido. Este 2 nos estaría representando lo siguiente, veamos. Sería 2 por 2. Esto es lo que nos representa esta parte. Ahora nos dice que vamos a multiplicar lo que nos representa ahora esta parte. ¿Qué nos representa esta parte? Lo mismo, parecido, veamos. 2 por 2 por 2. Entonces, si nosotros lo sumamos, veamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si vemos, es de aquí de donde aparece nuestro exponente. De esta manera aparece nuestro resultado. Entonces, así es como se cumplen esta propiedad. De esta manera, espero que les haya quedado claro con este ejemplo que mostramos y donde fuimos identificando de dónde aparecía cada uno de estos términos. Vamos a ver el siguiente. La siguiente nos dice, y es muy similar que la pasada. Veamos, división de potencias con la misma base, pero que su exponente es distinto. Veamos, el resultado cuando nosotros tengamos una división con la misma base, vamos a conservar la base, pero ahora esta vez se le va a restar los exponentes. Ok, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el mismo ejemplo que hace un momentito. Por ejemplo, vamos a tener 2 a la cuarta entre 2 al cuadrado. ¿Cuál va a ser nuestro resultado? Veamos, analicemos esto. Las bases son iguales, pero los exponentes son distintos. Entonces, ¿eso a qué nos da pauta? Bueno, nos vamos a decir nuevamente, veamos, que vamos a conservar la base, en este caso es el 2. Y lo que vamos a hacer, vamos a restar nuestros exponentes. El primero restándole al el segundo. Veamos, quedaría 4 menos 2. Y una vez que tenemos esto, lo único que hay que hacer es resolver esta parte. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Quito esta rayita para que no se confundan. Y 4 menos 2 es 2. Entonces quedaría el 2 a la 2. Y entonces ese ya es nuestro resultado. ¿De dónde sale este resultado nuevamente? ¿O cómo lo podemos ver desde otra perspectiva? Sería así, miren. Esto primero nos está indicando esto.
¿Ok? Esto de color verde es lo que nos indica esta parte, el primer término. Ahora, de color amarillo voy a ubicar lo que nos indica esta segunda parte, que sería de esta manera. ¿Ok? Si vemos, tenemos, por ejemplo, podemos aquí eliminar esto. Este 2, eliminamos este 2. Y este, por ejemplo, el signo también se elimina con este otro 2. Por lo tanto, nos queda solamente 2 por 2. Y esto, al nosotros pasarlo como potencia, nos queda de esta manera. Es de ahí de donde sale nuestro resultado. Vamos a pasar a la siguiente propiedad, que nos indica multiplicación elevada a una potencia. ¿Cómo es esto? Bien sencillo, miren. Nos dice, el resultado va a ser igual a cada uno de los factores elevados al mismo exponente. Aquí, ¿cuáles son nuestros factores? Bien, A es el primer factor y B es nuestro segundo factor. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a pasar el primero elevado a nuestra potencia y después el segundo elevado a nuestra potencia. Vamos a verlo más claro con un ejemplo. Por ejemplo, veamos, por ejemplo, ¿qué podría ser? X y Y, ¿no? Por ejemplo, vamos a aplicarlo de esta manera. Elevado a la cuarta. Cuando nosotros tenemos esto, nuestro resultado entonces va a ser el primer término, aquí el primer término sería X elevado a nuestro exponente y ahora sería multiplicando nuestro segundo término, que es Y, elevado nuevamente a nuestro exponente, que es 4. Y entonces este es nuestro resultado. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, 2 por 3, todo esto elevado a la quinta. ¿Cómo queda? Bueno, queda de la siguiente manera. Nuestro primer factor, nuestro primer término, que en este caso es 2, elevado a nuestro exponente, que es 5, y esto va a ser multiplicado por nuestro segundo factor, que también debe ser elevado a nuestro exponente. Y este es nuestro resultado. Este puntito significa por. Aquí también, por ejemplo, se lo podemos poner, no hay problema. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como se aplica esta propiedad. Vamos a ver la siguiente. Dice, división elevada a una potencia. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, el resultado va a ser igual a nuestro numerador por nuestro denominador, pero estos van a ser elevados a la misma potencia. Veamos cuál. Tenemos a la letra A, que se está dividiendo en B. Y todo esto tiene como exponente n. ¿Cómo queda la letra A con mi exponente entre B con mi exponente? Para hacerlo más práctico, para que veamos cómo se aplica, vamos a hacer un ejemplo. Esto es como si quedara X de esta manera. ¿Ok? Bueno, en este caso nuestra X va a representar la letra A y nuestra Y es nuestra letra B. ¿Cómo se soluciona o cómo quedaría? Bueno, va a quedar nuestro primer término, que en este caso es X, elevado a nuestro exponente y dividido en el segundo, que es Y,
también elevado a nuestro exponente. Y entonces ya tenemos nuestro resultado. Vamos a ver, por ejemplo, otro. Veamos otro. Por ejemplo, 2 y 3. Todo esto elevado a la quinta. ¿Cómo va a quedar? Bueno, recordemos, el 2 elevado a nuestro exponente entre el 3 elevado a nuestro exponente. Y de esta manera se aplican esta pequeña formulita que les puse de este lado. De esta manera aplicamos nuestra propiedad. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué nos dice? La potencia de la potencia. ¿Ok? Es decir, cuando nosotros tengamos una potencia, por ejemplo, a elevado a la n, esa es nuestra potencia. Pero si vemos, esta además está nuevamente elevada a otra, en este caso es m. Entonces, ¿cómo se soluciona? Bueno, vamos a mantener la base, que es a, se mantiene, y lo que vamos a hacer va a ser multiplicar el primer exponente por el segundo exponente. Vamos a verlo más práctico. Por ejemplo, si yo tengo x elevado al cubo y todavía este lo vuelvo a elevar al cuadrado, entonces vamos a decir que nuestro resultado va a ser nuestra base en este caso es x, y vamos a multiplicar nuestro primer exponente, que es 3, multiplicándolo por el segundo, que es 2, y entonces nuestro resultado sería x elevada a la sexta. De esta manera nosotros aplicamos esta potencia. Vamos a verlo ahora con un número. Por ejemplo, 9 elevada a la 4 y este mismo elevado al cubo. ¿Cuál sería el resultado? Nuevamente, mi base se conserva y entonces primer exponente por segundo exponente. Y el resultado sería este 9 elevado a la 12. Y ya tenemos nuestro resultado. Entonces, así aplicamos esta propiedad. Recordándoles que siempre vamos a mantener nuestra base y después solamente multiplicamos los exponentes que tengamos. Vamos a la siguiente propiedad, que nos dice potencia con exponente negativo. ¿Cómo va a ser esta potencia? Bueno, cuando nosotros tengamos que nuestra base es, por ejemplo, nuestra positiva, pero nuestro exponente lo encontramos de tipo negativo, el resultado va a ser el número 1 dividido entre el mismo valor que nos habían dado en un principio, pero en este caso el exponente ya de tipo positivo. ¿Cómo cuál? Bueno, vamos a ver uno. Por ejemplo, x menos 3. ¿Cuál sería mi resultado? Bueno, el resultado sería el número 1, ponemos el número 1 dividido entre todo esto, todo lo que iniciamos al principio, todo esto. Pero esta vez mi exponente ya en forma positiva. Y ya tenemos nuestro resultado. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, 9 a la menos 4. ¿Qué hacemos? Entonces, nuevamente vamos a hacer el 1 entre 9 a la 4. Conservamos todo lo primero, solamente quitándole nuestro signo negativo. Y entonces ya tenemos aquí nuestro resultado. Entonces, cuando nosotros veamos algo de este tipo, tenemos que pasarla a esta otra forma que acabamos de
revisar. Y de esta manera es como nosotros aplicamos todas las propiedades. Entonces, ya vimos la mayoría de las propiedades, ya vimos cómo se aplican. También lo hemos visto con ejemplos. Espero que les haya quedado muy claro. Intenté ser lo más exacto. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, activen la campanita y recomiéndenos. Nos vemos en la próxima.